enfrentarse con un Walter Nosiglia, un Hugo Navia. Esta es la categoría 250 Internacional Motocross. Con estos pilotos, con el uruguayo Roberto Díaz como uno de los protagonistas de esta competencia. Sabía que no tenía para puntuar, sabía que no tenía nada que hacer en el ranking a nivel nacional, por lo tanto había que hacer espectáculo simplemente. Con Freddy Herboso estaba haciendo una muy buena carrera. Freddy Herboso, le faltó fortuna, tuvo una caída, caso contrario podía haber sido algo espectacular. Ahí está Freddy Herboso precisamente. Ah no, es Denner Espada, el piloto de la máquina número 2, representante de Santa Cruz. Fuerte viento, eso a veces significa todo un problema para los pilotos que están presentes en esta carrera. Varios pilotos estuvieron, el chileno José Antonio Goñi, el norteamericano Paul Lindsay, que muy poco ofrecieron, muy poca calidad. El único, el uruguayo Roberto Díaz, que hizo por lo menos algunas maniobras espectaculares. Después todo fue en el marco de la espectacularidad. Con un Arturo Velázquez hasta por ahí nomás, le falta más calidad. Es un piloto que hace bastante tiempo ha estado metido en esto de la modalidad de motocross. Le falta mucho para seguir ascendiendo en procura de alcanzar un mejor nivel de preparación. Con Tito Antesana, que les decíamos, no tuvo una máquina bien preparada, no tuvo entrenamiento, y eso a veces es bastante dificultoso. En la categoría 250, el ganador de la competencia, después de 20 minutos más 2 vueltas al circuito, fue Hugo Navia. 37 puntos acumulados. Segunda ubicación para Denner Espada, también de Santa Cruz, 35 puntos. Tercero, Sherio Bando de Santa Cruz, 32 puntos. La cuarta ubicación para Freddy Herboso con 26 puntos. Reiteramos, participaron también el norteamericano Paul Lindsay, Edison Guerra, Pablo Paredes y Roberto Díaz, que no puntuaron en esta prueba departamental debido a que era solamente de ellos como una demostración y nada más. El ranking nacional queda de la siguiente manera para la categoría 250 Cross. Hugo Navia, nacido en Cochabamba, representante de Santa Cruz de la Sierra, campeón nacional, 173 puntos. La puntuación, 197 puntos para Hugo Navia. Segunda ubicación para Denner Espada de Santa Cruz, 133 puntos. Tercero, el cochabambino Freddy Herboso, 114 puntos. Cuarto, Sherio Bando de Santa Cruz, 94 puntos. La quinta ubicación para Walter Nosiglia de Sucre con 88 puntos. Los protagonistas de la competencia, de las distintas competencias formados en ese orden en el ranking nacional. No hay más prueba, aunque se dice que en Oruro podría definirse si hay una última prueba a desarrollarse en la ciudad de La Paz. Hugo Navia, grande, un competidor que demostró que está para cosas mayores. En este momento no hay piloto que se le compare en el nivel de conducción que él tiene en los aspectos técnicos. Ahí está el uruguayo Roberto Díaz, mereciendo el aplauso del público presente en el circuito de la Villa Deportiva Abraham Telchi. La próxima competencia, reiteramos, solamente para la modalidad de enduro. Luego de la pausa, les vamos a presentar las palabras de Hugo Navia, Roberto Díaz, el uruguayo, que hizo espectáculo, Mauricio Suárez, el ganador de la 125 Internacional Motocross. Después, el acto de premiación, coronando a los ganadores de la competencia, y para cerrar, un videoclip de los rallies, que siempre son importantes para observar la calidad de pilotos extranjeros. Hasta el día de mañana con el automovilismo. Después de que han observado las imágenes del trazado del circuito de Carachipampa en Potosí, ya comenzamos a mostrarles imágenes de los pilotos participantes en esta competencia. Luis Sandoval, el potosino, máquina 429, largó primero porque hizo mejor tiempo en la vuelta de clasificación, alentado por su público. Segunda ubicación para Boris Navallo, el cochabambino, máquina 417. Corriendo con Martín Sáenz como su navegante, el piloto vinteño. Máquina azul, puntero en el ranking a nivel nacional en la categoría Volkswagen especial.
por el momento Boris Navallo. Ahí está la máquina 417. Hasta ahí magníficamente bien, como diría alguien. La tercera ubicación en la largada, Gonzalo Cabero, máquina 434. Máquina 434 para Gonzalo Cabero, con una máquina muy bonita, muy bien preparada. Enseguida, la partida del competidor Carlos Fuentes, el quillacolleño, máquina 411. Máquina roja. En los primeros tramos, observen la cantidad de espectadores. Todo el pueblo potosino se volcó al circuito de Carachipampa para observar la presencia de los mejores pilotos del país en esta penúltima prueba del calendario 1997. El quillacolleño de la máquina 411, ingresando muy bien al terreno de tierra, dominando muy bien la máquina. Y ahí está Javier Cosío, máquina 412, acompañado de Wilson Peredo, y hoy nos acompaña precisamente para contarnos lo que ha visto, cómo resume esta competencia. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido pues al programa Alta Velocidad. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte, un saludo cordial a los telespectadores de este lindo programa. Bueno, comentarte pues, de que la competencia fue llena de emoción, puesto que la máquina estaba al 100%. Como lo había manifestado en anteriores oportunidades, nos cuidamos desde el principio, Juan, y bueno, los resultados fueron los que ya todo el mundo conoce. En la partida, Evaristo Castellón, máquina 414, posteriormente Marcelo Gallo, máquina 450. La máquina 450, el potosino, esperando una buena actuación. Flavio Olivera, máquina 416, también potosino. Su público esperaba una buena actuación de este piloto. Ya el tema del rendimiento de las máquinas, también tema de comentario con Javier Cosío, que aparte de piloto, también es preparador de máquinas. José Luis Palenque, máquina 442, también ante su público, pretendiendo hacer una buena competencia. Los potosinos, una vez al año, observan la calidad y la pericia conductiva. Y esto que nos presentan los pilotos, espectacular el ingreso. Esas cosas también tiene el automovilismo. Problemas en la máquina, se detiene, no puede hacer mejor tiempo. Está detenida la máquina y el público desesperado para ver qué era lo que acontecía con esta máquina. La partida del competidor César Contreras, máquina 448. Una máquina muy bonita que tiene también el deseo de hacer una buena competencia para tranquilidad, felicidad de todos los competidores. Jorge Querejazo también en la partida. Toto Burgoa, Marcelo Apaza, que son los próximos pilotos. Javier Cosío nos va a comentar ahora sobre la preparación de las máquinas. Ahora se vio una preparación de máquinas más pareja. Habían pilotos potosinos que han hecho buenas carreras, pero esto también tiene su historia en Cochabamba. Sí, Juan, evidentemente ha habido en esta última temporada muchos pilotos potosinos que han venido a Cochabamba para preparar sus máquinas con los mecánicos cochabambinos, y en este nacional han sido un hueso duro de roer. Vale decir, nosotros les hemos dado las armas para que ellos justamente las utilicen en contra de nosotros en este campeonato nacional. Pero así es el deporte, nosotros les hemos demostrado que les hemos hecho máquinas muy buenas y que han estado a la par de las que nosotros hemos llevado a esa ciudad. Ahí está Luis Sandoval, el piloto de la máquina 429. ¿Qué tal el circuito observando estas imágenes con el potosino? ¿Cómo resume esto, Javier? Bueno, el circuito muy trabado en ciertos lugares, un circuito muy lindo que tiene de todo, tiene partes de tierra muy veloces, tiene partes de asfalto muy veloces, y es un circuito muy exigente tanto para el piloto como para la máquina. Una vez comienza la competencia, el potosino estaba haciendo magníficos tiempos. A partir de ese momento, el pensamiento de Javier Cosío, ¿qué era? ¿Controlar la máquina? ¿Exigirse al máximo? ¿Cuál es el pensamiento del piloto y el navegante? Bueno, la primera decisión que tomamos fue de cuidarnos las dos primeras vueltas por la experiencia que ya tuvimos en anteriores carreras,
de cuidarnos, puesto que es un circuito que no lo conocíamos al 100%, o sea, vale decir de memoria, y teníamos que preservar el auto porque es una carrera larga de más o menos 150 kilómetros, entonces no valía la pena viajar tan lejos para quedarnos parados en el camino. Boris Navallo, en principio, el anterior coche que pasaba por ese sector, ahora Gonzalo Cabero, hasta ahí una carrera regular. Gonzalo Cabero, con su máquina verde, máquina 434, otro integrante de la escudería Auto 1, Carlos Fuentes. Acá una lucha pero deportiva entre escuderías, la escudería Vikingos y la escudería Auto 1, con Javier Cosío hoy metido con Gonzalo Cabero para dar pelea a este piloto de la máquina 411, Carlos Fuentes, y también a Boris Navallo, al margen de lo que pueda significar en las primeras ubicaciones el potosino Lucho Sandoval. Sí, evidentemente es una rivalidad deportiva, netamente porque en lo que es nuestra vida cotidiana somos grandes amigos, y es una rivalidad saludable, puesto que eso nos exige a que hagamos cada día mejores máquinas y nosotros también como deportistas estemos en mejores condiciones para poder justamente dominar estas máquinas que día a día son mucho mejores. Ya a estas alturas estamos andando mucho más fuertes que los Toyotas de 8 válvulas, y eso se ve claramente en los tiempos que hacemos competencia tras competencia. Ahí precisamente está nuestro entrevistado, Javier Cosío, con la máquina 412, muy buena velocidad, la máquina a la que se la conoce como naranja mecánica, en un rendimiento óptimo. Javier Cosío con esa virtud de ser perseverante, ser tranquilo, analizar cómo plantear la competencia para terminar con éxito, como que se dio, Javier. Sí, gracias a Dios. Hay 4 cosas que se conjuncionan para un triunfo, ¿no? Tiene que ser máquina, cabeza, muñeca y suerte. Cuando las 4 cosas se conjuncionan, tenemos pues los resultados que son satisfactorios para piloto y nuestros acompañantes, Juan. ¿Problemas en la llanta? No. Sí, tuvimos problemas con la llanta justamente del lado izquierdo trasera, pero tuvimos que aguantar así hasta el final de la competencia. La presión por el primer lugar, sabiendo que por delante tendría un Boris Navallo, pero a César o al competidor Carlos Fuentes se le estaba acercando a estas máquinas que son preparadas por César Arce. ¿Había la necesidad de exigirse sabiendo que ya estaba viendo la tierra de quien le antecedía? Sí, a partir de la tercera vuelta ya corríamos con un lema que tenemos con Wilson, mi copiloto, que decimos, o sea, sin piedad. Le damos todo por el todo. Si la máquina aguanta ese ritmo, pues bien, y si nosotros aguantamos, mejor todavía. Creo que la máquina aguantó al 100% y nosotros nos exigimos al máximo, puesto que a partir de esa vuelta la ventaja que Sandoval nos había sacado en las 2 primeras vueltas le íbamos reduciendo vuelta por vuelta, y eso fue lo que motivó que alguien le pasó el dato a Sandoval. Él empezó a presionarse y bueno, tuvo un percance, se presionó él demasiado, apretó demasiado el acelerador y no pudo controlar en un lugar la máquina y rompió muñones, mala suerte para él. Y justamente el lugar que estamos viendo fue el lugar donde entró demasiado fuerte y rompió nomás los muñones de dirección. ¿Qué máquinas han sido preparadas en Cochabamba de estas de la categoría Volkswagen especial? Bueno, en este momento solamente del que sabemos es de Sandoval, que prepara esta máquina Jorge Olmos. De las otras máquinas que habíamos preparado son de Villazón, creo que por razones que no sabemos exactamente, no han estado presentes, pero sí ellos compiten regularmente en esta ciudad. ¿El público, el comportamiento? Bueno, el público se ha portado a las mil maravillas. Lo lindo del público ha sido que desde el momento que empecé a estar puntero en la competencia, como si fuera local, me alentaban, me sacaban pañuelos, me aplaudían, y eso es muy reconfortante y te entusiasma mucho, pero hay que tener un poco de control para ese entusiasmo, puesto que puede llevarte a cometer errores y fatales. Hasta estos pasajes, cuando les estamos presentando estas imágenes, seguía Luis Sandoval como primero en la competencia y en tiempo estaba segundo
Javier Cosío, con tiempos que empleaba, iba descontando vuelta por vuelta, una tercera ubicación para Boris Navallo y un poquito más atrás el piloto Carlos Fuentes, que posteriormente tendría sus problemas mecánicos. Javier Cosío, ahí está, las imágenes son patentes, cada vez se le iba acercando mucho más. El trabajo del navegante es importante. ¿En qué influye el trabajo del navegante, que no es un acompañante como se creería? Bueno, el trabajo del navegante es en nuestro medio es más psicológico y de también conocer el circuito, porque hay muchos momentos donde el piloto se pone muy nervioso por X o Z motivo, y es muy importante el trabajo del navegante. El navegante, como quien diría, tiene que tener los nervios de acero para poder controlar ciertas situaciones en las que piloto y copiloto están pues al borde de entrar en una crisis, vale decir, de salirse del camino o etcétera, ¿no? Es muy importante el trabajo del copiloto. Más aún, quiero agradecer públicamente a mi copiloto, a Wilson Peredo, por la excelente labor que realiza como copiloto y especialmente el trabajo que realiza él como mecánico y como amigo. Claro, es un trabajo de equipo. Aquí está el rendimiento de la máquina de Javier Cosío, excepcional con relación a las otras que le anteceden. Ahí a Javier Cosío está en una primera ubicación en tiempo. Boris Navallo tuvo sus problemas, se detiene por problemas de acelerador. Y el trabajo que hace Boris Navallo con Martín Sainz es realmente excepcional. Acá hay que valerse de cualquier cosa, Javier, porque se bajan tanto el piloto como el navegante. Hay que levantar la máquina, instalar una serie de pitas para poder hacer que las trenzas de los zapatos, para buscar algo que pueda acelerar el vehículo, ¿no es cierto? Evidentemente son los gajes del oficio, diríamos así. Esta vez con muy mala suerte nuestro amigo Boris, que tuvo el problema de justamente el cable de acelerador. Son cosas que a todos nos ha sucedido y bueno, no nos alegramos por ello. Sabemos que eso le ha influido muchísimo en lo que ahora en lo que ahora es el ranking nacional, pero así es el deporte, es sano por lo menos en lo que nosotros conocemos y es competitivo. Todo se va a definir, estimo, en el nacional que vamos a tener en la ciudad de Oruro, y Dios mediante, el que tenga mejor suerte se hará acreedor del título nacional, puesto que todos los que estamos en la punta merecemos este título. Y aquí está el problema de Carlos Fuentes. Increíblemente, la rueda, todo el puntaeje se rompe, la llanta afuera, y Carlos Fuentes tiene que resignar la posibilidad de luchar, de seguir luchando el título nacional. Ya luego les decimos el puntaje en el ranking que cambia totalmente con esta competencia en la ciudad de Potosí. Ganador de la competencia, Javier Cosío, máquina 412, a quien ven en sus pantallas, con 1 hora 19 minutos 34 segundos, a 7 giros el circuito. Segunda ubicación para el potosino José Luis Palenque, 1 hora 24 minutos 12 segundos. La tercera ubicación para Flavio Olivera, también de Potosí, 1 hora 27 minutos 27 segundos. Cuarto, Jorge Querejazu, 1 hora 17 minutos 50 segundos. La quinta ubicación para Boris Navallo. El ranking nacional queda de la siguiente manera: primer lugar para Boris Navallo de Cochabamba, 71 puntos. Segundo lugar para el competidor Javier Cosío, 60. Tercero, Carlos Fuentes con 57 puntos. La cuarta ubicación para el competidor Drago Tadic con 25 puntos. Javier, felicidades por la victoria y hasta una próxima oportunidad, pues. Muchas gracias, Juan, por la oportunidad y felicidades por el programa. Muy gentil, final de la competencia, la llegada de todas las máquinas, un gran ganador, Javier Cosío, y un nuevo segundo. Categoría 1608 válvulas, el momento de la partida de las distintas máquinas protagonistas de esta competencia. Aníbal Mora, el paraguayo, que representa a Santa Cruz, puntero en el ranking nacional. Máquina 209, curva a la izquierda, la máquina muy bien preparada por Marco Ponce, el cochabambino, acompañado de su navegante Miguel Ferrara. La máquina 209 en el trazado, en la mayor parte de este recorrido, para que ustedes se den cuenta de todo
el trayecto por donde recorrió la competencia y la gran cantidad de espectadores que se dio cita a este escenario deportivo de Carachipampa en la ciudad de Potosí, en el departamento de Potosí. La segunda máquina en partir, Félix Espinosa, el potosino, ganador de la competencia en el circuito de Tiquipaya. La partida de la máquina 206. La segunda máquina en partir, luego largaría el bolivarista Javier Ortuño, máquina 215, máquina celeste, bandera cuadros levantada y comienza la competencia para este joven piloto, hijo de un gran dirigente del conjunto de Bolívar en la ciudad de La Paz. La partida de la máquina, el aliento del público presente. La máquina 215, curva a la izquierda, ahí está el bolivarista, con colores clásicos del conjunto de la ciudad de La Paz. Observen la capacidad conductiva de este joven piloto que poco a poco va afirmándose en el habitáculo de su máquina para constituirse como uno de los mejores. Segundo en el ranking nacional y la pelea con David Poma, que también estaba ya aguardando el momento de la partida para demostrar la capacidad y demostrar que estaba para pelear el segundo puesto en esta competencia de carácter nacional, la penúltima de la gestión 1997. La partida del competidor Ignacio Moreira, de la capital de la República, máquina 256. Momentos de la partida. A lo largo de todo el trazado, muchos chuquisaqueños se trasladaron hasta Potosí. Tenemos la visita de David Poma para conversar y hablar de esta competencia, porque él peleaba un segundo puesto en el ranking nacional. ¿Qué tal, David? Bienvenido pues al programa Alta Velocidad. Bueno, un saludo a todos los televidentes de este hermoso programa. Te agradezco mucho por hacerme partícipe de esta competencia. Los nervios, David, sabiendo que peleaba un segundo puesto con Javier Ortuño, había clasificado en un octavo lugar, Javier lo hizo en un tercer puesto. La presión es enorme, había tranquilidad en David y su navegante. Sí, es algo natural que se presenta en toda competencia, siempre hay nervios y peor cuando estamos peleando la punta y sabíamos que teníamos que salir delante de Javier, pero no pudimos clasificar bien porque tuvimos algunos problemas en la máquina y en la noche logramos arreglarlo y estábamos dispuestos a hacer una buena competencia y tratar de salir delante de Ortuño. La máquina blanca, Oscar Urioste, y él es precisamente David Poma, nuestro invitado de hoy. Máquina 204, tercero en el ranking nacional, y su barra, la barra de la escudería D'Amato, que se trasladó también hasta la ciudad de Potosí para expresarle su afecto, y además de la gente cochabambina que radica en Potosí, expresarle el afecto al representante en esta competencia de carácter nacional. Cada vez se gana experiencia, David. Son pasos que hay que seguir, que tienen que seguir los pilotos para llegar a su consagración. Sí, eso es una gran verdad. En cada competencia adquirimos nueva experiencia, se presentan nuevos problemas, los circuitos son nuevos, entonces cada vez que vamos corriendo siempre aprendemos algo y para la siguiente competencia tratamos de mejorarlo y a través del video podemos hacer algunas mejoras en cuanto al manejo y toda esa cuestión. Se ven manos, se ven pañuelos, hay gente que tiene su apego a los corredores, o como que le decía, hay mucha gente cochabambina que ve al representante, ¿no? Sí, mira, por esto de mi trabajo yo tengo bastantes amigos a través en todo el país. Ustedes han debido darse cuenta que en todos los departamentos que he ido participando siempre tenía gente que me apoyaba ahí y realmente ha sido una sorpresa muy grande que en Santa Cruz me han recibido tantos amigos potosinos y con banderas y todas esas pancartas que había de aliento y realmente me han hecho sentir muy bien y quiero aprovechar sus cámaras para darle mi agradecimiento por todo el trato que me han dado. El circuito, un circuito tranquilo, peligroso, traicionero, ¿cómo podemos destacar? Mira, en la parte de tierra realmente había muchas sorpresas. Eran rectas, habían partes de tierra muy sueltas donde el auto iba bastante rápido, entonces había que controlarlo porque había grava y ripio, ¿no? Entonces se deslizaba un poco, coleteaba y había que controlarlo, entonces
y había unas subidas y unas curvas contra curvas y había un lomo de burro, como le decimos, donde no se veía lo de abajo, entonces había que encararlos con, digamos, con mucha precaución, ¿no? Ahí está el puntero de la competencia, Aníbal Mora, el paraguayo, con su máquina 209, una máquina muy bien preparada, no tuvo problemas a lo largo del circuito. Comenzaba esta competencia con el puntaje en el ranking nacional, 61 puntos en el puntero. Tenía que controlar la competencia y esperar que no haya mucho acercamiento en puntaje de quienes le estaban siguiendo en el puntaje, el caso Javier Ortuño y también el cochabambino David Poma al mando de su máquina 204. La presencia de la segunda máquina, Félix Espinosa, hasta ese momento una carrera excepcional, una competencia excepcional cuando estaba todavía en competencia. Ya luego les contamos lo que aconteció con el potosino. Observen la calidad conductiva de Félix Espinosa, la máquina 206, ingresando muy bien a las curvas contra curvas. Hasta este momento creemos que está haciendo el mejor tiempo que el competidor Aníbal Mora. Este es el tercero de la competencia, Javier Ortuño, el bolivarista. Hasta ahí creo que había un buen parámetro para saber qué era lo que estaba queriendo ser planteada la competencia, David. Sí, en este momento ya nos estábamos afirmando, como era ya la segunda vuelta, ya habíamos empezado a acelerar. Yo creo que todos los pilotos, una vez que han dado la primera vuelta, ya todos han empezado a apretar el acelerador y sabían hasta dónde podían dar. En la primera vuelta, cuando había partido, después de esas últimas imágenes que han observado del coche de la máquina 206 de Félix Espinosa, muchos potosinos estaban pendientes de lo que podía haber hecho sus representantes, sabiendo y con el antecedente de que había ganado la competencia en el circuito de Tiquipaya, Cochabamba. Había plena confianza y esperaban un buen resultado, pero una mala noticia ponía luto y dolor en la familia de todo el automovilismo, de todo el pueblo potosino, de todos, absolutamente todos, porque ya no llegaría a pasar por el sector de la meta el competidor Félix Espinosa, el piloto de la máquina 206. En las próximas imágenes les vamos a mostrar dónde está precisamente Paliña Bazán. Ya se observa que no llegaba el corredor Félix Espinosa después de la presencia de Aníbal Mora. Creo que, David, ustedes han sentido mucho más esta situación como pilotos. Sí, como bien decías, realmente Félix estaba andando muy bien, tenía una máquina muy bien preparada, y además el mejor preparador hasta el momento, como es Don Rolo, y estaba corriendo bastante fuerte, entonces casi estaba bien presionado por el pueblo potosino y él quería salir airoso de esta competencia. Entonces creo que fue realmente una mala suerte que le haya ocurrido, ¿no? Claro, es una situación lamentable por un hombre que recién estaba haciendo sus armas, había conseguido una primera victoria a nivel nacional en el circuito de Tiquipaya, entonces era un hombre que estaba ascendiendo, pero lamentablemente la diosa Fortuna truncó la vida de un joven deportista que podía haber dado mucho que hablar, y en representación de Potosí. Usted sabe cómo es el pueblo apegado a quienes hacen quedar bien a su departamento, ¿no le parece? Sí, realmente pues la gente siempre apoya a toda la gente que es del lugar, y pues él quería dar esa satisfacción de la victoria en su tierra natal, ¿no? Como hace un momento te decía, pues ha sido una mala suerte. Ya en la primera vuelta, cuando habíamos partido, yo había cruzado el coche de Félix, ya en ese momento se había volcado, yo había visto. Entonces yo pensé que no era pues, grave, ¿no? Porque como era la primera vuelta y nosotros tenemos muy poca visibilidad, ¿no? Yo te hablo como piloto porque generalmente estamos muy atentos al camino, a la sorpresa, a las piedras, etcétera. Entonces solamente pasamos y hablé con mi navegante, pastor, ¿de qué ha pasado? Le digo, no, creo que no es grave, me dijo. Entonces continuamos con nuestra competencia. Efectivamente, ahí está David Poma, máquina 204, recorriendo los tramos también a un ritmo de velocidad impresionante. El hecho acá en la competencia de automovilismo, como conversábamos,
con el Javier Cosío, no es ir a romper la máquina, hay que saber controlar, y ahí es un problema, ¿no? Casi se da contra la piedra. Sí, esa parte de la contracurva de las rocas era una parte que ya los Volkswagen habían estado con problemas, se hizo un hueco, se ahondó la huella, entonces el peralte se hizo a la inversa y como salimos de otra curva y tomamos otra contracurva, casi que siempre teníamos problemas en encarar esa parte. Muy bien, el paso de las distintas máquinas por distintos sectores de la competencia. El primer lugar fue para Aníbal Mora, representante de Santa Cruz, con 1 hora 12 minutos 26 segundos, fue el ganador de la carrera, pero en todo esto hubieron varias cosas que atrasaron, por ejemplo a un Javier Ortuño, a un David Poma, que no se hicieron de la vista gorda, sino fueron parte y había que solucionar, había que dar la mano a una persona que estaba en un problema, ¿no es cierto, David? A David no le interesó hacer un buen tiempo, sino tratar de ayudar como que ayudó con Félix Espinosa. Sí, cuando yo ya volví, tomé la segunda vuelta, entonces ya lo vi a Félix, había unas cuantas personas alrededor del auto y luego nos hizo señas, entonces hablé con un navegante, le dijo, pastor, paramos aquí porque hay que ayudarle. Y nos paramos y luego ya el Félix ya había estado fuera, entonces lo subimos y hemos preparado, mi asiento gracias a Dios es reclinable, entonces lo hemos estirado, hemos hecho una especie de camilla, lo subimos ahí. Y luego nos fuimos rumbo a la meta tratando de buscar alguna ambulancia o algo para que puedan auxiliar. ¿Estaba con vida todavía Félix? Sí, cuando lo subimos estaba inconsciente, creo que al minuto 2 que habíamos ido empezó a reaccionar, me miró y dijo algunas palabras y luego ya definitivamente ya no habló más hasta llegar a la meta. Yo en ese momento me desesperé, traté de llegar lo más rápido posible, metí acelerador a fondo ahí en la parte de asfalto y llegamos y luego lo dejamos ahí en la meta donde había bastante gente. En esa imagen precisamente, Pastor con la mano indicaba que había que ir a ayudar, ¿no? Entonces en la próxima vuelta es cuando ustedes se detienen y hacen todo este trabajo. Muchos corredores siguieron sin haberse detenido para esta situación y paradójicamente David Poma también participó colaborando con otro accidente de Armando Paradisini, el actual presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo. Sí, hace muchos años atrás, me estabas haciendo, no recuerdo, Carlitos, que había ocurrido una cosa así. Yo por entonces muy joven, también me tocó hacer este tipo de auxilio y pues me alegra mucho que don Armando esté acompañándonos hasta ahora y cómo son las cosas, es algo que nunca había comentado con don Armando. Muy bien, David, gracias por haber aceptado esta invitación del programa para conversar de esto que todavía usted lo tiene un poquito mal por haber estado junto a Félix Espinosa en sus últimos momentos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, gracias por invitarme a participar a su programa. Me hubiera gustado que esto culmine de buena manera, pero lamentablemente ha sucedido lo que todos ya saben. Y como tú dices, todavía no puedo salir de esto, pero yo sé que voy a superarlo. Muchas gracias por todo. David Poma, nuestro entrevistado. Aníbal Mora fue el ganador de la competencia, 1 hora 12 minutos 26 segundos. Segundo fue Ignacio Moreira de Sucre, 1 hora 16 minutos 50 segundos. Tercero, Ivo Valenzuela de Sucre, 1 hora 17 minutos 28 segundos. Cuarto, Javier Ortuño de La Paz, 1 hora 22 minutos 57 segundos. Quinta ubicación para Oscar Careaga. Sexto puesto, Luis Benavides. Séptima ubicación para David Poma. Con esto el ranking nacional termina con Aníbal Mora siempre puntero.